Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Urología. Tratamiento conservador de la litiasis urinaria por Gabriela Sánchez, tutor Dr. Mario Braganza, 11º semestre. Objetivo: dar a conocer los métodos vanguardistas que se están implementando actualmente en el tratamiento conservador de la litiasis urinaria. Índice: introducción, tratamiento farmacológico, litotricia extracorpórea por ondas de choque. Introducción. El manejo de la litiasis urinaria requiere en la actualidad un abordaje multidisciplinar donde se combina el tratamiento farmacológico con la moderna tecnología, como la litotricia extracorpórea, endoscopía, sistemas de litotricia endocavitaria y la cirugía tradicional en declive. Antes de la llegada de los tratamientos mínimamente invasivos, la eliminación de los cálculos requería una cirugía abierta, que obligaba a la observación vigilante en gran número de casos, en los que el quirófano se antojaba como un tratamiento excesivo. Hoy en día se puede intentar el tratamiento resolutivo de la mayoría de las litiasis, pero hay que recordar, por ejemplo, que en la litiasis ureteral el mejor manejo es la expulsión espontánea del cálculo, a lo que podemos ayudar con la moderna farmacopea. En otras situaciones, el tratamiento alcalinizante nos puede hacer eliminar hasta voluminosas litiasis radiotransparentes. Nos queda por último un capítulo que hoy en día se suscitan dudas en el manejo práctico del paciente, y es el caso de la litiasis caliciaria. Sin clínica ni repercusión funcional, hay pocos estudios de la historia natural de estos cálculos que nos aclaren la postura a seguir. Pero se ha publicado que hasta un 40% de los pacientes requerirán un manejo instrumental por complicaciones. Tratamiento farmacológico. El efecto fisiopatológico más constante de la litiasis urinaria es la obstrucción que se manifiesta clínicamente por dolor como síntoma básico más frecuentemente. Si esta aparece de forma súbita o intensa en caso de obstrucción aguda, el cuadro se conoce como cólico nefrítico. La obstrucción ureteral aguda constituye un potente estímulo para la síntesis de eicosanoides, principalmente prostaglandina E2 y prostaciclina. En la médula renal, desencadenantes de una potente vasodilatación capilar preglomerular, lo que se traduce en un incremento del flujo sanguíneo renal y por tanto en un aumento de la presión intraluminal provocando el dolor al paciente. Es así que nuestros objetivos serían el control de la sintomatología y favorecer la expresión espontánea del cálculo. El primero, controlando el dolor y sintomatología vegetativa acompañante, y el segundo, el tratamiento expulsivo. Tratamiento sintomático. Antiinflamatorios no esteroideos. Aparte de su potente efecto analgésico y antiinflamatorio, tienen el beneficio teórico de actuar directamente sobre la causa fundamental del dolor, inhibiendo la síntesis de eicosanoides, disminuyendo el flujo sanguíneo renal, reduciendo la producción urinaria y la presión intraluminal. Los efectos secundarios más frecuentes están bien definidos: hemorragia gastrointestinal e insuficiencia renal, aunque con una correcta protección gástrica durante el tratamiento y en pacientes sin insuficiencia renal previa son poco frecuentes. En estudios de metaanálisis donde se realizan comparaciones de AINE frente a opiáceos, para el tratamiento de cólico renal se concluye que los primeros consiguen una mayor reducción en las puntuaciones de dolor y es menos probable que requieran analgesia adicional a corto tiempo, y en menos efectos secundarios que los opiáceos. Existe una amplia variedad de fármacos, dosis y vía de administración. Derivados indólicos, indometacina. Es de los más potentes inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, muy eficaz tanto por vía rectal como oral, reduciendo los reingresos hospitalarios, pero las reacciones adversas gastrointestinales y neurológicas son frecuentes, lo que ha disminuido su utilización. Derivados del ácido fenilpropiónico, ibuprofeno y naproxeno. Tienen alto poder antiinflamatorio y analgésico, con baja incidencia de efectos adversos. El ibuprofeno es el que menor riesgo gastrointestinal posee. Derivados del ácido fenilacético diclofenaco. Propiedades farmacológicas y clínicas similares al grupo anterior.
Se puede utilizar por vía oral y rectal, con eficacia similar y con menos efectos adversos que la vía parenteral. Pirazolona dipirona. Con efecto demostrado analgésico, antipirético, espasmolítico y cierta acción antifloquística, la eficacia analgésica es similar al ácido acetilsalicílico. Sin embargo, las pirazolonas son menos agresivas sobre la mucosa gástrica y no producen complicaciones hemorrágicas. La dipirona es el analgésico no opiáceo de primera línea más popular en muchos países debido a su asociación con discrasias sanguíneas como la agranulocitosis. En el tratamiento del dolor del cólico renal agudo, estudios de metaanálisis demuestran que su eficacia es similar a otros AINE. Paraminofenol, paracetamol. Es un AINE atípico porque no tiene acción antiinflamatoria muy importante. Sin embargo, es muy eficaz para el tratamiento de dolores y fiebre. El paracetamol no origina alergia y carece de efecto gastrolesivo. Su uso en el cólico renal está escasamente definido y estaría indicado durante el embarazo o en casos de contraindicación de fármacos anteriormente descritos. Debemos conocer las diferencias en cuanto a potencia analgésica. Entre estos tenemos los que sobresalen naproxeno, indometacina, aceclofenaco, ketoprofeno. Mientras que los AINE con mayor poder analgésico son ibuprofeno, dipirona, ketorolaco, paracetamol y ketoprofeno. Opiáceos. Los opiáceos proporcionan una franca disminución del dolor en el cólico renal agudo. Tienen la ventaja de su bajo coste, facilidad de ajustar dosis, alta potencia y rapidez de actuación, con el efecto negativo de la dependencia que pueden provocar. Por otro lado, a pesar de su potencia analgésica, no actúan sobre el origen fisiopatológico del dolor. Se han demostrado de eficacia prácticamente similar a los AINE en el cólico renal agudo, con la desventaja de que presentan mayor frecuencia de efectos adversos. Por todo esto podemos establecer que los opiáceos son fármacos muy eficaces en el tratamiento del cólico renal agudo, pero están indicados como tratamiento complementario de los AINE. Otros analgésicos, desmopricina intranasal. En el cólico renal agudo, su uso ofrece una buena eficacia analgésica, con efecto muy rápido y ausencia de efectos adversos tanto sola como administrada junto a diclofenaco que incrementa su efecto. Este fármaco actuaría reduciendo intensamente la presión ureteral por su potente efecto antidiurético y por otro lado parece que favorece la liberación de beta-endorfinas hipotalámicas. Inhibidores de la COX-2. Los estudios experimentales demuestran que reducen la contractilidad ureteral y poseen un potente efecto antiinflamatorio, por lo que actuarían directamente sobre la fisiopatología del dolor. Presentan además escasos fenómenos adversos, siendo fármacos potencialmente útiles en el cólico renal, aunque todavía existen muy pocos estudios sobre el uso de estos fármacos en esta patología. Anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos como la N-butilbromuro de iosina, buscapina, se han utilizado clásicamente como analgésicos en el cólico renal al inducir una relajación de la musculatura lisa con disminución del espasmo ureteral. Sin embargo, el mecanismo fisiopatológico del dolor es la distensión de la cápsula renal por la obstrucción y el espasmo ureteral resultante en una respuesta que contribuye de forma menor al cuadro. Aunque existen estudios que demuestran que el uso de antimuscarínicos disminuye el dolor en comparación con placebo, ningún estudio ha demostrado que sean eficaces como los opiáceos AINE u otro analgésico. Además, existen estudios que muestran que la adición de un antimuscarínico a los AINE u opiáceos no aporta beneficios analgésicos ni disminuye la sintomatología vegetativa acompañante. Control de la sintomatología vegetativa acompañante. Antieméticos, metoclopramida. Ayuda al control de la náusea y vómito causado por la irritación vecinal de los plexos celíaco y mesentérico, y además es un procinético y evita la disminución del peristaltismo intestinal. Hipnóticos, benzodiazepinas. Son útiles para el control de la agitación y taquicardia causadas por el intenso dolor. Tratamiento expulsivo de la litiasis ureteral. La probabilidad de eliminación espontánea de los cálculos ureterales depende fundamentalmente de su tamaño y localización, de la estructura anatómica interna del uréter y de los antecedentes de expulsión espontánea.
Todos estos se van a considerar factores inmodificables. Se eliminan espontáneamente hasta el 80% de los cálculos de menos de 4 milímetros, el 59% de las litiasis entre 4 y 6 milímetros y solo el 20% de las mayores de 6 milímetros. En caso de obstrucción completa, las lesiones renales aparecen entre las 2 y 6 semanas. El manejo conservador de la litiasis ureteral se puede mantener ese tiempo siempre que no concurran las siguientes circunstancias. 1. Complicaciones. Infección, anuria, deterioro de la función renal. 2. Paciente monorreno. 3. Episodio del dolor rebelde a tratamiento. 4. Alteración de la vía excretora que dificulte la expulsión espontánea. El espasmo del músculo liso, el edema de la mucosa y la infección. Son situaciones que condicionan la retención de los cálculos y se consideran factores modificables. Los objetivos del tratamiento médico expulsivo son manipular estos factores y controlar los síntomas dolorosos hasta la expulsión. Estudios publicados demuestran que tanto calcio antagonista, nifedipino habitualmente, como los alfa bloqueantes son eficaces y seguros en el tratamiento expulsivo de la litiasis ureteral. En pacientes sin complicaciones permitiendo aumentar la tasa de expulsión, disminuir el tiempo de la misma, los requerimientos analgésicos y la necesidad de instrumentación. Litotricia extracorpórea por ondas de choque, LEOC. La litotricia extracorpórea por ondas de choque ha revolucionado el tratamiento de la litiasis urinaria y constituye actualmente el método de elección para el tratamiento de la mayoría de los cálculos renoureterales no expulsables espontáneamente. La LEOC posibilita la fragmentación de los cálculos del aparato urinario mediante la aplicación extracorpórea de ondas de choque de alta energía, que son generadas por una fuente extracorpórea y focalizadas hacia un punto donde se localiza el cálculo. La fuerza destructora de la onda de choque se establece ante una interfase de distinta impedancia acústica, como en el caso de interfase tejido-cálculo u orina-cálculo. Física de la onda de choque. En contraste con la onda ultrasónica de características sinusoidales y propiedades mecánicas longitudinales, las ondas de choque son disarmónicas y tienen características de presión no lineal. La onda de choque se caracteriza por una amplitud importante, una duración considerable de pulso y un abrupto frente a la onda, circunstancias que la diferencian de la onda ultrasónica. Mecanismo de fragmentación de los cálculos. La fragmentación del cálculo se produce como consecuencia del deterioro del material litiásico a causa de la presión mecánica producida, ya sea de forma directa por la incidencia de onda de choque o de forma indirecta por el colapso de las burbujas de cavitación. Se han descrito 4 mecanismos posibles de fragmentación de los cálculos con LEOC. 1. Fractura por compresión. Grandes presiones positivas sobre la cara frontal del cálculo provocan la fractura por compresión. 2. Astillamiento. Grandes presiones negativas de fase inversa derivadas de las ondas que se reflejan de la parte posterior del cálculo después de haber penetrado. 3. Cavitación acústica, formación de burbujas y su posterior comportamiento dinámico. 4. Fatiga dinámica, proceso dinámico de fractura del cálculo en el cual el daño inducido por la litotricia con ondas de choque. Equipo de litotricia. Un equipo de litotricia consta de los siguientes elementos. Sistema generador de ondas de choque. 1. Electrohidráulico, chispas. 2. Electromagnético. 3. Piezoeléctrico. Sistema de localización del cálculo. 1. Radiológico. 2. Ultrasonográfico. 3. mixto. Sistema de acoplamiento al paciente. 1. Agua. 2. Membrana. Tipos de generador de ondas de choque. Generador electrohidráulico. En este tipo de generador, una descarga de chispas bajo el agua genera una onda de choque que se expande de forma esférica. Para focalizar la onda sobre el cálculo se coloca el electrodo en un foco F1 de un elipsoide y el blanco cálculo renal en el foco F2. Esta disposición permite la proyección de la mayor parte de la energía original de la onda de choque desde el extremo del electrodo F1 hacia el cálculo. La ventaja de este es su capacidad para romper cálculos con gran efectividad, alcanzando altas presiones en el punto focal con un número reducido de ondas por sesión. Es el que mayor energía produce. Las desventajas son las fluctuaciones de presión importante entre choque y choque, la vida útil relativamente breve del electrodo
y la necesidad de utilizar anestesia regional o general durante el tratamiento. Generador electromagnético. La membrana metálica que está cargada eléctricamente del mismo signo que la bobina, al pasar la corriente magnética, se desplaza con un movimiento brusco de repulsión, lo que genera la presión suficiente para la formación de la onda. La focalización de la onda de choque se realiza por lentes acústicas o por un refractor parabólico metálico. En ambos sistemas el pulso de presión tiene un solo punto focal que se coloca sobre el blanco. La energía conseguida en el área focal es menor que en los anteriores, requiriendo mayor número de ondas por sesión. Además, presenta un punto focal pequeño, lo que requiere un centraje preciso y constante, pero provoca mucho menos dolor, por lo que se puede utilizar analgesia o sedación superficial para los tratamientos. Generador piezoeléctrico tercera generación. Produce ondas al pasar una corriente eléctrica por unas bandejas semiesféricas, cubiertas de cristales piezoeléctricos cerámicos que son excitados y cambian de tamaño de forma simultánea. Los elementos piezoeléctricos se suelen colocar en la parte interna de un plato esférico para permitir la convergencia del frente de choque. El foco del sistema es el centro geométrico del plato esférico. Las ventajas son la exactitud del foco, su larga vida útil y son los menos dolorosos de los litotritores debido a su pequeño punto focal. La desventaja de este sistema es que la energía enviada es insuficiente para romper con eficacia los cálculos. Tiene peores resultados con mucha necesidad de retratamientos. Sistema de localización del cálculo. Fluoroscopía. Es el sistema de localización más comúnmente usado. En un principio se utilizaban dos unidades de RX dispuestas en ángulos oblicuos entre sí para localizar el F2. Los modernos litotritores utilizan un brazo en C giratorio y un sistema digitalizado de imágenes de alta calidad. La ventaja es la posibilidad de visualizar cálculos radiopacos en todo el tracto urinario y la posibilidad de utilizar material de contraste para facilitar la localización de cálculos radiotransparentes y detalles anatómicos. La desventaja es la exposición del personal sanitario y del paciente a la radiación ionizante. Ultrasonido. La localización por ultrasonido permite evitar la radiación. Puede localizar cálculos levemente radiopacos o radiotransparentes. Requiere un operador muy bien entrenado para localizar el cálculo en una ecografía. Es difícil o imposible localizar los cálculos ureterales. Es difícil también comprobar la fragmentación del cálculo. Debido a todas estas desventajas, su uso exclusivo en los litotritores es minoritario. Sistemas de acoplamiento. La fragmentación exitosa necesita un acoplamiento efectivo. Además, los sistemas óptimos previenen el dolor, equimosis, hematomas o soluciones de continuidad de la piel. Las ondas de choque se transmiten desde el punto de origen hasta el cuerpo por un medio líquido o semilíquido de débil impedancia acústica para que la pérdida de energía sea la menor posible. En un principio este medio era un baño o recipiente con agua donde se sumergía el paciente. En las nuevas máquinas se ha sustituido por cabezales rellenos de agua y cubiertos por el gel transmisor acústico que se sitúa en la zona a tratar. Comparación entre litotritores. El modelo HM3 se sigue considerando el gold standard con el que deben seguir comparándose los nuevos prototipos que salen al mercado. Los cambios producidos en los litotritores de segunda generación y luego de tercera generación han conseguido equipos más fácilmente manejables para los médicos y confortables para los pacientes. Indicaciones actuales de la LEOC. En general serán subsidiarios del tratamiento con LEOC todos aquellos cálculos situados en el riñón y ureter no expulsables espontáneamente y con un adecuado drenaje de la vía urinaria. Existen una serie de factores a tener en cuenta antes de indicar el tratamiento con LEOC y que pueden limitar su eficacia, como son tamaño del cálculo, dureza, grado de impactación y morfofuncionalidad de la vía excretora. Litiasis renal. La LEOC es el tratamiento de elección para la litiasis renal. Supone aproximadamente el 80 al 85% de las indicaciones iniciales.
Tratamiento indicado para cálculos de los grupos caliciales superior y medio menores de 2 centímetros y en los cálculos de cáliz inferior menores a 1 centímetro. En el caso de litiasis de cáliz inferior de tamaño comprendido entre 1 y 2 centímetros, se puede indicar LEOC si los factores anatómicos son favorables: ángulo, infundíbulo pélvico amplio, infundíbulo ancho y corto. En caso contrario, la nefrolitectomía percutánea, que en centros con experiencia obtiene mejores resultados, los cálculos de mayor tamaño, en particular los coraliformes y aquellos que por razones anatómicas tienen dificultad de eliminación de los fragmentos, deben ser tratados por este método. En aquellos pacientes que se prevea una litiasis residual superior al 30% y en aquellos que precisen de más de 3 sesiones para su resolución, se deberá cuestionar la indicación del LEOC como tratamiento único. Litiasis ureteral. La litiasis ureteral lumbar se trata con LEOC como primera opción. En el caso de fallo del tratamiento o cálculo grande, es decir, más de 1.5 centímetros múltiple y o obstructivo, la ureteroscopía es una alternativa razonable. En el uréter medio o sacroiliaco se ha comunicado una eficacia de la LEOC en esta zona del 65 al 100%. Este es un territorio híbrido donde las dos técnicas predominantes, LEOC y la ureteroscopía, presentan una eficacia más aceptable con mayor tasa libre de cálculos para la ureteroscopía de 80 al 100%. En general, los cálculos simples se pueden tratar con LEOC, recomendándose la ureteroscopía en cálculos grandes tamaño más de 1.5 centímetros, múltiples, impactados y o en aquellos que se prevea una difícil localización, sobre todo en mujeres. Efectos indeseables de la LEOC. La LEOC produce poca morbilidad, pero no es inocua. Se han hecho abundantes estudios para documentar los posibles efectos perniciosos de este tratamiento que empezaron con Chauci, aunque se ha visto con el tiempo que pecaron de cierto optimismo. Complicaciones derivadas de la aplicación de las ondas de choque. Entre estas tenemos la hematuria macroscópica, las alteraciones funcionales transitorias, la hipertensión arterial post-LEOC y las lesiones cutáneas. Complicaciones derivadas de la eliminación de los fragmentos. Las complicaciones mayores asociadas a la eliminación de los fragmentos litiásicos son las derivadas de la impactación ureteral, de estos en 10%, cólico nefrítico durante la expulsión de los fragmentos y obstrucción ureteral asociada o no a infección urinaria. Litotericia en situaciones especiales. Divertículos caliciales. La LEOC disminuye claramente su efectividad con tasas libres de cálculos del 30%. Los mejores resultados se consiguen en cálculos pequeños y únicos menores a 1 centímetro. Riñón en herradura. Los cálculos se asocian a esta anomalía en un 20%. La LEOC tiene una eficacia media en la literatura del 50 al 70%. Las mismas consideraciones pueden aplicarse al riñón mal rotado. Riñón único y pelviano. En los riñones pelvianos la capacidad de expulsión de fragmentos es similar al riñón ortotópico, por lo que las indicaciones son las mismas. Se recomienda la posición de decúbito prono. Litiasis infantil. Los niños expulsan fragmentos con gran facilidad tras el tratamiento, por lo que en esta población las indicaciones de esta técnica se amplían. Contraindicaciones de la LEOC. En la actualidad se considera contraindicaciones absolutas de la LEOC a trastornos de la coagulación no controlables, tiempo de protrombina menos de 60% contraindica el tratamiento con LEOC, obstrucción urinaria distal al cálculo a tratar, cuello calicial, unión piel ureteral, ureter, riñón no funcionante e irrecuperable, gestación, pielonefritis en fase aguda o pionefrosis. Conclusión. Hoy en día se puede intentar el tratamiento resolutivo de la mayoría de las litiasis urinarias por medio de LEOC y de otros métodos de tratamiento. Muchas gracias.